pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Te tengo una pregunta. ¿Quieres mejorar como persona o eres de los que dices: yo soy así, así seré, nunca cambiaré? ¿De verdad no estás dispuesto a mejorar? Haciendo un ejemplo deportivo, ¿ya te conformaste con tu rendimiento actual, con tu marca de tiempo personal? ¿O estarías dispuesto a que un entrenador te pusiese exigencia y disciplina para mejorar tu rendimiento y ser mejor? Porque eso, justamente eso, es lo que acaba de hacer Jesús con esta mujer. Ha llevado su alma en un proceso a una altura de fe y a una altura de humildad y a una mejoría y a un superar sus límites impresionantes. Está Jesús en tierra de paganos, está Jesús en Tiro y Sidón. Y el plan original de Dios era que Jesús presentase el reino al pueblo de Israel. Y segundo, había un plan segundo, que la iglesia, los apóstoles, extendiesen el reino a todos los gentiles. Por eso, ese día Jesús estaba lejos de Tierra Santa y Jesús quería pasar inadvertido, desapercibido. Pero una mujer sirofenicia, pagana, escucha hablar de Jesús y va corriendo a su encuentro porque tiene una hija que está poseída por un demonio y le ruega. Este evangelio también lo recoge Mateo y nos da más detalles. Dice que Jesús le presentó a esta mujer insistente 3 veces un rechazo. En primer lugar, gritaba la mujer: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús no le respondió nada. Parece que no escuchaba, pero sí estaba escuchando. En segundo lugar, la mujer sigue suplicando a voces. Los discípulos le rogaron: Jesús, atiéndela porque está como loca gritando. Y Jesús dijo: solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. La mujer siguió insistiendo todavía. Y Jesús le dijo: no está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perritos. En griego la palabra perrito no es tan despectiva como aquí, pero esta mujer hizo un proceso y Jesús iba presentándole un rechazo 1 vez, 2 veces y 3 veces. Y esta mujer no se rindió. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Porque parece un Jesús al que no estamos acostumbrados. ¿Dónde está el Jesús compasivo y misericordioso, el que se compadece? ¿Por qué trata Jesús tan mal a una mujer que lo está pasando así? Mira, Jesús está provocando su fe. Jesús está provocando su humildad. Jesús está entrenando a esta mujer como los atletas que tienen que hacer salto de altura y te ponen el listón a 2 metros y luego a 2,05 y luego a 2,10. Porque Jesús le está diciendo: un poco más, mujer, un poco más, tú puedes dar un poco más. Jesús, yo creo que su corazón, mira, sufría al presentar cada rechazo. Jesús temía que se cansara y desertara. Jesús sabía que la cuerda, si se estira demasiado, puede romperse. Pero algo en el corazón de Cristo decía: sí puede, la tengo que exigir. Y decía Jesús: ojalá no se canse, ojalá no se rinda, ojalá responda con más fe y con más humildad. Y al final, en un acto de fe increíble, de humildad increíble y de esperanza increíble, esta mujer le dice: sí, Señor,
Es verdad que los perrillos están debajo de las mesas, pero también comen las migas que caen de la mesa. En un acto maravilloso, una mujer pagana que diga eso, es como decir: no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y al final Jesús le dice: lo lograste. Qué grande es tu fe, mujer. Qué grande es tu fe, mujer. Lo lograste, lo logramos. Porque yo te exigí y tú te dejaste exigir. Dice San Pablo, 1 Corintios, Dios es fiel y no permitirá que la prueba supere tus fuerzas. Y junto con la prueba te dará también la fuerza para salir de ella. ¿Qué estás pidiendo a Dios desde hace tiempo y sientes que no te escucha? ¿En qué área sientes que Dios no te hace caso? ¿Qué oración has abandonado porque ya te cansaste? Tal vez Jesús te está diciendo: no es que no quiera ayudarte, es que quiero hacerte crecer. A ver, no simplemente Dios te va a resolver el problema. Dios quiere hacerte crecer, Dios quiere hacerte santo, Dios te quiere llevar a un nivel más alto de perfección. Y por eso a veces parece que no escucha, pero siempre escucha. Me gusta siempre, a la luz de este evangelio, recordar un ejemplo. Hay una piedra que se llama obsidiana, no sé si la conoces. Es una piedra que abunda mucho en México, es una piedra negra, brillante, muy dura. La encuentras en muchos caminos por aquí. Es una piedra de origen volcánico. Bueno, pues hay mucha gente que no sabe que esa piedra, si hubiese estado sometida en su proceso de formación a más presión y más temperatura, si hubiera estado un poquito más dentro del centro del volcán, esa piedra, ¿sabes qué? Sería un diamante. Es un diamante frustrado. Quería ser diamante, se quedó en obsidiana, una piedra que casi no sirve para nada, la pateas por los caminos. Si hubiera estado sometida a más presión y más temperatura, ¿hasta dónde estás dispuesto que te exija Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto que te ponga el listón? ¿Ya te cansaste de mejorar? ¿Ya dijiste estoy bien así? ¿Ya te conformaste? Dios quiere hacer un proceso en ti de llevarte a perfección, a santificación, a una altura que ni tú imaginas. Hay un santo dentro de ti, hay un héroe dentro de ti. Pero muchas veces lo hemos frustrado porque nos hemos conformado con ser así. Jesús, a esta mujer, la fue llevando progresivamente a un nivel altísimo de fe y de humildad y de esperanza. Y una pagana que no sabía nada de Dios sacó de su corazón un acto profundísimo de santidad. Por eso, ¿qué estás dispuesto a que Dios haga contigo? ¿Estás dispuesto a ponerte en sus manos como un atleta en manos de su entrenador? Dile que te pida más, dile que te exija más, dile que no te estás conformando con ser como eres. El Señor no es un Dios que simplemente quiera resolver tus problemas. Dios quiere fabricar creyentes, Dios quiere fabricar santos, Dios te quiere llevar a la altura de la perfección. Y esta mujer nos da un ejemplo precioso, maravilloso, de cómo uno no se cansa, sigue, persevera, cree, espera y confía. Que sigamos el ejemplo de esta gran mujer y que el Señor haga de nosotros grandes santos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías.
Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?». Juan le respondió: «Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias». Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos iniciando el 2026 y otra vez nos encontramos aquí con San Juan Bautista, con su palabra clara y directa. Juan Bautista, recuerda, era el que nos estuvo preparando durante 4 semanas para el Adviento, para Navidad. La voz que grita: preparen los caminos al Señor. Es como nuestro entrenador, fue nuestro entrenador, nuestro coach durante el Adviento, para que viviésemos una buena Navidad. Y hoy nos volvemos a encontrar con Él. Es como el futbolista que después del partido vuelve a entrenar y lo primero tiene que analizar con el entrenador cómo le fue el partido. Analizar los fallos, los errores, las peores jugadas, sobre todo los goles en contra. Ya pasó el tiempo de las posadas, ya pasó el 24 por la noche, ya pasó el 25, la comida, la bebida, los regalos, la reunión, la familia, ya fuiste, ya viniste, ya pasó el 31, ya pasó el 1 de enero, ya pasó todo, descansaste, comiste, bebiste. Resultados de este Adviento, resultados de esta Navidad. No te voy a preguntar cuántos kilos de peso traes de más, no te voy a preguntar cuánto ha bajado tu dinero en el banco, sobre todo tu alma. A ver, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está tu alma? ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Tienes más paz o no tienes nada de paz? Así seamos sinceros ante el entrenador. ¿Sientes el alma más limpia o sientes el alma más sucia? Porque a lo mejor te has purificado o a lo mejor lastimosamente has encontrado en este tiempo nuevos pecados. ¿Sientes el alma más ligera o sientes el alma más pesada? Porque a lo mejor aprovechaste Navidad para reconciliarte, para pedir perdón con alguien, o a lo mejor has encontrado nuevas discusiones y nuevas peleas. Y está tu alma peor, más cargada y más pesada. ¿Tienes el alma más en paz o más intranquila? A lo mejor tienes mucha sensación de aburrimiento, de asco, de vacío. Y sobre todo, ¿tu alma está más llena de Dios o está más llena de mundo? Porque quizá te saturaste de cosas, de materialismo o de consumismo. O a lo mejor no, a lo mejor sí. Dices: estoy más cerca de Dios. Me hace más falta la oración, el contacto con Él. Siento más su presencia. Pues hay que analizar, hay que revisar. Y aquí está el entrenador que te dice: a ver, ¿cómo te fue? Porque te preparé para esto, te preparé para esto. Y si sientes que te fue mal, pues no pasa nada. Mira, siempre te estoy diciendo últimamente que escribas, escribe, analiza. Tómate un tiempo hoy y empieza a escribir cómo te han ido estos días. Analiza bien. Saca conclusiones, toma lo bueno, aprende de lo malo y si hace falta confiésate, acudes a la misericordia y volvemos a empezar. Porque aquí hay que ponerse a funcionar otra vez. Esto es como justo los deportistas, seguimos, no descansamos, hay que entrenar otra vez, hay que ponerse a funcionar. Mismos consejos, mismos ejercicios, misma rutina de trabajo espiritual. Preparen los caminos del Señor. Otra vez escuchaste esta frase del Bautista. Porque toda nuestra vida es Adviento. Toda la vida del cristiano es Adviento. Es preparación. Por ejemplo, porque vas a comulgar ahora. Es la visita de Cristo a tu alma. Todos los días hay una visita del Señor a tu alma. Tienes que estar preparado. Y todos los días es Adviento porque no sabemos ni el día ni la hora en el que nos tendremos que encontrar cara a cara con Él, el día de nuestra muerte. Preparen los caminos, estén preparados. Vamos a empezar otra vez. Seguimos entrenando. Siempre preparados, siempre preparados. Es la voz del Bautista que volvemos a escuchar el día de hoy. Y una frase más de este nuestro buen entrenador, refiriéndose a Jesús, les dijo aquí a los que le preguntaban: en medio de ustedes hay uno que no conocen.
Está muy misteriosa esta frase, pero es increíble. En medio de ustedes, les dijo, hay uno que no conocen. ¿Qué pensarías tú si te digo que aquí, en esta iglesia, hay un famoso vestido de incógnito, con el que te encantaría encontrarte y platicar? ¿Qué te parecería si te digo que aquí está el médico que te puede sanar de esa enfermedad que llevas toda la vida intentando sanar y no consigues? ¿Qué te parecería si te digo que allá afuera en el jardín de al lado hay un sobre con $1,000,000 y el primero que lo encuentre se lo queda y pasaste por ahí ni te diste cuenta? En medio de ustedes hay alguien que no conocen, alguien que les puede cambiar la vida, alguien que puede solucionar todo lo que quieres solucionar, pero no te das cuenta, está oculto a tus ojos, está escondido, está de incógnito. Es el misterio de la Navidad. Ese niño pequeñito nacido en una cueva de animales es la solución a tus problemas, es el tesoro de tu vida, pero nadie se da cuenta. En medio de ustedes hay uno que no conocen. Sí está. La buena noticia es que sí está, pero no lo conoces. Está oculto a tus ojos. ¿Qué es lo que surge en el corazón? Es un deseo de quiero conocer, quiero buscar y quiero encontrar. Claro que sí. Entonces, propósito para el 2026. Quiero buscar más a Dios. Quiero encontrar a Dios y quiero conocerle mucho más. Sí, el médico, el tesoro, el Dios escondido. Y lo tienes aquí, mira, la Eucaristía. No hay que buscar mucho. Aquí está en el sagrario, ahí está Él. Si conocieses quién está ahí, en medio de ustedes hay alguien que no conocen. No te puedes imaginar lo que le dijo a la samaritana. Si conocieras el don de Dios, si conocieras quién está aquí, si conocieras quién es la Eucaristía, no, tu vida cambiaba absolutamente. Por eso yo deseo para ti en este año que inicia, que busques y que conozcas más a Dios. Que lo busques con todo tu corazón, que no pierdas tiempo en otras cosas que no sirven para prácticamente nada, que te dediques, que te empeñes, que te esfuerces en conocer profundamente a Dios, el tesoro de tu vida. La solución a tus problemas, el amor de los amores, la alegría de tu alma, el cielo en la tierra. Sí, aquí está el Señor. En medio de ustedes hay uno que no conocen. Y si conocieran el don de Dios, entonces acudiríamos a la fuente de la felicidad y a la fuente de la paz que ya está entre nosotros. Porque ha bajado del cielo justamente para que tengas vida y la tengas muy abundante. Por eso que estas palabras nos ayuden a reconocer, si no nos fue tan bien en Navidad, reconoce, analiza, confiesa si hace falta, limpia y empieza otra vez. Preparen los caminos, otra vez funcionamos. Y sobre todo, que tengas el ansia, el deseo bonito en este año que inicia de buscar, de conocer y de encontrar al amor de los amores, la felicidad de tu vida que se llama Jesús. Y está aquí en la Eucaristía y lo vas a recibir en breves momentos. Que la Virgen María nos guíe, nos tome de la mano en este año que inicia y nos lleve a Jesús. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su propia tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Jesús llega a Nazaret, el lugar donde creció y vivió por 30 años, junto con María y José, vida oculta, viviendo de una forma muy sencilla, trabajando en el taller como carpintero, como artesano. Llega Jesús ahora, después de haber iniciado ya su vida pública, ya trae fama de profeta, fama de gran predicador, de haber hecho milagros, curaciones, expulsar demonios, pero aquella visita fue un fracaso porque dejó en todos un sabor amargo. No hizo allí milagros, dice el texto, porque les faltaba fe. Se asombró Jesús de la incredulidad de ellos. Estaban cerrados, su corazón estaba cerrado para reconocer la divinidad de Jesús. ¿Qué pasaba en el corazón de los de Nazaret? No había espacio en sus corazones para reconocer la grandeza, la majestad, lo sobrenatural, lo divino. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a tener a Jesús a su mismo nivel. Era uno más, era un cualquiera. Es el vecino, el carpintero, es un pobre hombre, es normal como nosotros y entonces no puede ser el Mesías. Es imposible que sea el Hijo de Dios. Esa sabiduría y esos milagros no puede ser que un hombre como nosotros los tenga. ¿Qué pasa aquí? La familiaridad malentendida. Fíjate qué importante es esta frase. El exceso de familiaridad genera falta de respeto e incluso desprecio. El exceso de familiaridad puede llegar a generar falta de respeto y desprecio. Pasa con un hijo y un papá. Si el hijo y el papá son los cuates, el hijo no le va a obedecer, no le va a tener respeto suficiente. Si el alumno con el maestro igual siente que están al mismo nivel, no va a respetar su autoridad. Si un objeto de mucho valor anda de mano en mano, manoseado, tocado por todos, se desprecia, pierde su valor. Por eso el exceso de familiaridad genera falta de respeto y genera desprecio. Por eso era tan cercano Jesús, era tan familiar, era un cualquiera como ellos. Imposible descubrir la divinidad. Veían simplemente lo humano y estaban cerrados a la acción de lo divino. Por eso no pudo hacer milagros allí, porque simplemente veían al hombre. Era un cualquiera, era otro igual. Aplicación a nuestra vida. Nos puede pasar lo mismo con Jesucristo. Hemos hecho un Jesús tan dulce, que ya no exige. Le tratamos de igual a igual. Diosito es mi cuate, Jesús es mi compa. Estás perdiendo la majestad, estás perdiendo la divinidad. Ya no sientes la exigencia, el respeto, la solemnidad y la reverencia que tienes que tener por Dios. Con la Sagrada Escritura pasa igual. La manipulamos, la filtramos, la acomodamos según nuestra conveniencia. Le quitas las páginas que no te gustan, le quitas las cosas que te exigen, que te ponen nervioso, que te exigen un poco más. Y entonces al final, pues nada, lo de San Pablo decía: vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Resultado, domesticamos la palabra de Dios. La hemos domesticado. Dice la Escritura lo que tú quieres que diga. Interpretas según tu conveniencia y has estirado la palabra misericordia y la has convertido en un permiso para pecar. Es que Dios me permite todo. Dios nunca condenaría nada. Afronta la Escritura como es. No domestiques la palabra de Dios. Y sobre todo nos pasa con la Eucaristía, porque la Eucaristía es el modo en el que Jesús, Dios, se ha hecho más cercano y más vulnerable. Y esto tiene muchos riesgos, demasiados riesgos. Y a veces estamos en el templo hablando como si fuese un mercado, vistiendo de cualquier manera, pasando delante del sagrario sin reverencia ninguna, sin respeto ninguno, sin genuflexión. Usamos el teléfono para mandar mensajes, para llamadas. Fuera, eso se hace fuera. La misa, ya no hay respeto, ya no hay solemnidad, son una especie de dinámicas sociales, espacios para la animación popular, músicas que no ayudan, aplausos todo el tiempo como si fuera un espectáculo. Ya no es el sacrificio sagrado, es un evento social. ¿Y cómo nos acercamos a comulgar? ¿Qué respeto tenemos en la Eucaristía? A veces la manoseamos, a veces lo recibimos como si fuera una galleta, como un pan bendito. No, espérate.
que es el cuerpo de Cristo, que es Dios a quien recibes, acercarse con temor y temblor. Mira, no morimos cuando comulgamos de puro milagro. De puro milagro no, morimos de amor, de gozo y de fuerza al tocar el cuerpo de Dios. No te acostumbres, por favor, y yo me lo digo a mí primero, y le pido a Dios que jamás me acostumbre a celebrar la Eucaristía todos los días y a tocar a Cristo con mis manos. Todos los días yo hago un milagro, y no soy yo, pero me debe de temblar el cuerpo cada vez que subo al altar. Y a ti te debe de temblar el cuerpo cada vez que comulgas. Nunca te acostumbres, por amor de Dios. Esto no es un pan cualquiera. Es toda la divinidad de Dios. Cuidado cómo te acercas, cuidado cómo lo tocas, cuidado cómo lo cuidas después. Cuentan que había un señor que se acercaba a comulgar y según comulgaba, se iba. Y un día le siguieron los dos monaguillos. Agarraron las dos velas del altar y lo siguieron, se fueron. Iban por la calle los dos monaguillos, acompañando al Señor uno a cada lado. Fueron con él caminando por la calle. El Señor se metió en la cafetería, se pidió un café, los monaguillos al lado, miraban el reloj y al ratito ya se fueron. Y les dijo el Señor: oigan, ¿por qué han hecho eso? Nos ha dicho el Padre que un cristiano, después de comulgar, es un sagrario durante 15 minutos. Ya pasaron los 15 minutos, nos vamos a la iglesia. ¿Eres consciente? ¿Eres consciente de la sacralidad? Por favor, no quitemos la sacralidad. Por favor, el exceso de familiaridad genera falta de respeto y falta de reverencia y falta de solemnidad. Y entonces ya no es Dios, es un Jesús, solo hombre, tan cercano que su palabra ya no nos mueve, que es el cuate, el compañero. Reconozcamos la majestad que hay aquí, la divinidad que hay aquí, que somos criaturas humildes y pobres tocando a Dios. Claro que sí, Dios quiere cercanía, pero con respeto, amor, pero con solemnidad y reverencia. No te olvides de esto. Y celebra y participa y comulga cada día como si fuese la única vez, la última vez. Que la Virgen María nos ayude a tener esta cercanía profunda y este amor profundísimo con Jesús, que se ha hecho cercano, muy cercano a ti, pero que nunca se nos olvide la reverencia, la solemnidad, y que jamás te acostumbres a recibir y a tocar el cuerpo de Cristo. Que así sea. Te propongo ahora para tu rato de meditación y de tu oración el pasaje evangélico de la multiplicación de los panes y los peces. Es un texto muy rico. Vamos a tomar la versión de Juan, capítulo 6, que es lo que hacía la introducción a todo el discurso posterior de Jesús acerca del pan de vida. Y vamos a introducirnos, porque esto es un taller de oración, vamos a introducirnos en la contemplación como si nosotros estuviésemos presentes, fuésemos los protagonistas, como si a ti te estuviera pasando eso. Composición de lugar: Jesús está en la otra orilla del mar de Galilea. Te leo la introducción de este texto de San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades, este famoso lago en el que tantas cosas pasaron. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte. Es un cerrito, tampoco es un monte muy grande porque está a orillas del lago, pero sube al monte. Y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dice a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió:
Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar las gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Bien, pues este es el pasaje de Juan. Vamos a entrar ya en contemplación. Vamos a imaginarnos esa escena: Jesús con sus discípulos y mucha gente. Habiendo visto los signos que Jesús hacía, y las palabras, y la predicación, y la fama que se iba extendiendo, se le juntó aquel día, eran 5,000 sin contar mujeres y niños. Entonces, más o menos, un cálculo aproximado, 15,000, 20,000 personas. Una barbaridad. 15,000, 20,000 personas. Una multitud. Y si lees otros paralelos, otros textos del mismo pasaje, relatado por otros evangelistas, ya llevaban 3 días con Jesús. Al menos 3 días con Jesús. Y pues no sé si llevaban todos provisiones. El caso es que ya empezaba a surgir una preocupación profunda en la gente y obviamente en el corazón de Cristo, que es totalmente atento a las necesidades. Total que 3 días la gente siguiendo a Jesús, una muchedumbre impresionante, y la gente no tenía nada ya para comer. Y entonces Jesús empieza a hacer estas preguntas a sus discípulos con evidentemente la intención de ponerlos a prueba. Incluso eso lo refleja aquí San Juan. Él ya sabía lo que iba a hacer. Empieza a preguntar: ¿qué haremos para darles de comer a tanta gente? Ya solo, fíjate, cuando uno entra en este taller de oración, que es la contemplación y la meditación, cada palabra, cada frase de Jesús se hace un mundo en el que puedes meditar. ¿De dónde sacaremos comida para alimentar a tanta gente? Esa expresión de Cristo es bellísima. De hecho, atiende a lo que está constantemente sintiendo Dios, creo yo. Ve a la humanidad, la multitud, la inmensidad, la tierra llena de gente. Evidentemente no se refiere tanto al alimento material, sino al espiritual. O sea, cómo alimentar a tanta gente. Cómo llegar a tantos corazones necesitados. Cómo llegar a consolar, cómo llegar a pacificar los corazones. Es la pregunta del corazón de Cristo, es la pregunta de la iglesia, es la pregunta que yo mismo me hago. Porque la mies es mucha y los trabajadores son muy pocos. Porque muchos necesitan comer y muy pocos quieren cocinar. O sea, la frase está medio extremosa, pero así es. El alma de la gente necesita ser alimentada, necesita ser cuidada. ¿Cómo la vamos a alimentar? ¿Quién las alimenta? Pues bueno, todos necesitan. Y en muy pocos lugares se ofrece el alimento. Insisto, no hablamos del alimento material, sino del alimento espiritual. Pues esa preocupación también es la preocupación de Cristo. En otro pasaje, en otro evangelio, en otro evangelista, la respuesta de Jesús, o completando esta frase de Jesús, es: denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Es una bomba. Es una bomba. No sé si tú captas la necesidad interior, espiritual del alma de las personas. Las tristezas,
las depresiones, el mundo tan negativo y pesimista en el que estamos viviendo. El absoluto desconcierto, la desubicación de la gente, el estar perdidos, no encontramos sentido a la vida. Mucha gente en este momento en el que estamos hablando está pensando en quitarse la vida porque ya no aguanta más, porque ya no ve salida. Tú, por gracia de Dios, quizá no estás en el camino, un camino en el que el Señor te concede un sentido para vivir. Pero mucha gente no sabe ni qué hacer ya con su vida, no sabe ni para qué existe. ¿Cómo encontraremos pan para dar de comer a todos estos? Denles ustedes de comer, ustedes pónganse en movimiento, hagan algo. Bien, primera frase de Jesús, te la dejo ahí para que la puedas meditar. Respuesta de Felipe. Felipe pues sacó ahí la calculadora, empezó más o menos a hacer una estimación de cuánta gente había. Él pensaba, pues yo creo que somos aquí unos 15 o 20 mil, la verdad. Y echando cálculos dice, ni 200 denarios de pan bastaría para que a cada uno le tocara un pedacito de pan. Es la sensación de la incapacidad. Un denario era el sueldo de un día. Ponte tú, ¿qué te gusta? 400 pesos. 200 denarios de pan. 200 por 400. 80,000 pesos. ¿Alguien tiene 80,000 pesos? O sea, ¿alguien tiene 200 denarios de pan? Es decir, ¿alguien tiene 80,000 pesos aquí? O sea, si consiguiéramos 80,000 pesos, ni siquiera alcanzaríamos para un pedacito de pan para cada uno. Suponiendo que los consiguiésemos, ¿dónde hay una panadería? O sea, estamos aquí en la nada que podamos encontrar. Y si encontremos la panadería, ¿cómo van a tener tantos panes? O sea, conclusión, esto es imposible, Jesús. O sea, haz de cuenta, echamos los cálculos, nos hemos puesto a pensar, nos hemos reunido con 3 o 4 ingenieros que tenemos por acá y hemos llegado a la conclusión, Jesús, de que esto es imposible. Esa es la palabra que te tenemos que comunicar. Y claro, para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. No sé cuáles sean tus cálculos. Aquí empieza otro punto de oración para ti. Otro filón en el que te puedes meter y como una mina de oro que encuentras. Cada palabra del Evangelio es así. Cuando tú te pones a hacer tus cálculos sobre tu vida, en lo que sea, dices esto y luego esto y lo otro y mi experiencia me dice y entonces concluyo y entonces siempre tus cálculos son sin Dios. Casi nunca cuentas con Dios para hacer los cálculos de tu vida. Y por eso, sensación constante de imposible. Esto es imposible. ¿Cómo saldré yo de este pecado? Esto es imposible. ¿Cómo recuperaré yo la inocencia que perdí? Esto es imposible. ¿Cómo sabré yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida, mi vocación? Esto es imposible. ¿Cómo sabré si esto me conviene a mí, este trabajo, esta muchacha? Esto es imposible. Aquí no se puede. Esto está oscuro. Aquí no hay quien vea. Vámonos. Incrédulo. Eres un ateo, eres un pagano. ¿Por qué? Porque tus cálculos siempre los haces sin Dios. Casi nunca está en la ecuación la variable Dios, la variable milagro, la variable gracia, la variable Espíritu Santo. Esa la despejaste, la sacaste de la ecuación, no está en tu vida. Por eso tanta angustia, por eso tanto sufrimiento, por eso tanta oscuridad, por eso tanta depresión y por eso tantos intentos de suicidio, porque es que ya es que se apague todo. Que se apague todo. Hace unos días veíamos y comentábamos juntos esta situación de los suicidios y de la eutanasia y de esta muchacha que pidió que se le aplicase la eutanasia y se le aplicó y veíamos el reportaje de su vida. Claro, son vidas.
en las que no existe la variable Dios puede cambiar las cosas. Si yo hago mis cálculos, saco mi calculadora y empiezo a hacer las cuentas con lo que he vivido hasta ahora, con lo que sé que puedo hacer, con lo que tengo ahorita, con mi familia, con la gente, con mi sufrimiento, con mi dolor, con mis medicinas, hasta dónde alcanza el tratamiento, no puedo salir. Conclusión, no puedo salir. Entonces, que se apague. Es la vida sin Dios, es la vida sin fe, es la vida que está cerrada al milagro. Conclusión de Felipe, aquí no se puede, Jesús. O sea, no hay manera. Nos falta el dinero, nos falta la tienda, nos falta el pan, nos faltan las ganas. Mejor esto, ciérralo. Di que se cancela la catequesis, despídelo a sus casas. Si se muere uno por el camino, que se muera. Si se desmayan, que se desmayen. Se cancela la charla espiritual. Y Jesús, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Dónde empieza el milagro? Empieza el milagro cuando hay un alma generosa que está dispuesta a perder. Empieza el milagro cuando existe un alma generosa que está dispuesta a perderlo todo. Todo. Y cuando existe un alma generosa en el mundo, en tu familia, en el trabajo, en tu escuela, en tu comunidad, donde sea, donde Dios encuentra un alma generosa que está dispuesta a quedarse sin nada, entonces empieza el milagro. Entonces aparece la variable que habíamos despejado. Aparece la posibilidad, se empieza la luz, se abre la luz, se abre la puerta. Y es lo que sucede cuando aparece esta figura misteriosa, maravillosa, de este joven, de este muchacho, de este niño, que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, que fue identificado como si fuera la policía por Andrés. El apóstol Andrés, San Andrés, andaba ahí como la policía buscando los coches o haciendo como que registros, y le dio en la nariz el olor a sardina de este muchacho, que yo siempre cuento que se me hace que estaba ahí por ahí cerca porque estaba ya buscando como que ya dieran el pistoletazo de salida, la bendición de los alimentos para empezar a comerse lo que él sí se había guardado. Porque él sí quizá había calculado bien, o su mamá había calculado bien, y le dijo a la mamá, mira, te vas a ir con Jesús a escuchar sus catequesis, por si acaso, porque las mamás, por si acaso te voy a echar comida para 5 días. Quizás sí tenían para eso, una familia que tenía un poco más, y dijo a la mamá, ¿sabes qué? Tengo aquí un pescado seco, y que te vas a llevar unos panes, y te doy para 4 o 5 días. Y ahí va el muchacho, iba aguantando bien, él sí tenía su dosis de comida, nadie ya tenía, él sí tenía. Y entonces ya le entró el hambre y fue ahí a ver si ya iban a dar la bendición de los alimentos porque ya le estaban chillando las tripas. Entonces cometió ese error de acercarse a donde estaba el problema, y entonces San Andrés como que respira, le da el olor a sardina y dice, a ver, alguien trae aquí comida. Y lo manda a llamar, tú muchacho, y el otro, ¿qué traes ahí? No, nada. ¿Cómo que nada? No, sí, traes algo. Total, que al final le descubren los panes y los peces. Y no sé cómo le dijo San Andrés, pero posiblemente algo en la cabeza de Andrés le decía, a ver, yo estuve en Caná de Galilea. Ahí empezó todo. Y ahí Jesús hizo un milagrazo. Ahí Jesús simplemente con agua sacó un vino. Me acuerdo yo de ese vino. Y era agua. Y lo cambió en vino. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si le damos algo, si lo ponemos en sus manos, quizás se multiplica, quizás Dios actúa. Jesús tiene milagros.
Entonces San Andrés se le prendió el foquito y dijo, a ver, trae para acá. Y quizá llegó a un acuerdo al niño. Le dijo, te aseguro, o sea, dame eso. Te aseguro que te vas a hartar de comer hoy. Y todo estaba dependiendo de que aquel niño se fiase de la palabra de Andrés, que le dijo, te aseguro que si me das eso, esos 5 panes y esos 2 pescados, te voy a regresar 50 panes y 200 pescados. Y te vas a hartar de comer. Confía en mi palabra. Es el mensajero de Cristo. Es el portavoz de Cristo. No se lo dijo Cristo, pero yo entiendo que aquí San Andrés algo intuía, por eso le dije a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene... O sea, Andrés, es ilógica tu propuesta. Si no está pensando Andrés en un milagro, su frase es absurda. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. Bueno, muy bien, San Andrés. Qué bueno, ¿eh? Felicidades. ¿Estudiaste en la Autónoma o dónde estudiaste? No, es que Andrés ya sabía que algo grande podía ser Cristo si le ponían algo pequeño, chiquito en sus manos. Dicho y hecho. Y entonces aquí está el gran milagro. Aquí está el gran milagro. Y el punto que tienes que reflexionar sobre todo en tu oración es este. Aquí te quiero llevar. Todo empieza cuando empiezas a perder. Todo comienza, el milagro comienza, inicia cuando te decides a perder por Cristo. A entregar por Cristo. Y una entrega que duele. Porque si no duele, no es entrega. Porque si no duele, es que le estás dando simplemente las sobras de tu vida. Con lo que a ti ya no te sirve. Entonces, eso es lo que está limitando en nuestra vida el crecimiento en santidad y los milagros, que le estás dando simplemente sobras, o no le das nada, o le das las sobras. Y la materia de calidad con la que Cristo empieza a hacer milagros es eso, que tú lo entregas, que te empieza a doler porque te quedas sin nada. El día en el que empiezas a sentir vértigo, porque estás dando tanto que te estás desestabilizando. Eso que estás dando te está desequilibrando, está poniendo en incógnita toda tu vida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si decido entregar esto? ¿Qué va a pasar si decido desprenderme de esto? Cuando te empiezas a poner nervioso por perder algo por Cristo, ahí estás empezando a darle la materia prima de los milagros. Mientras tu vida transcurra en esa seguridad, muy pagana por cierto, del que solamente está dando como a cuentagotas, lo que le sobra, lo que no cuenta, lo que no sirve, lo que te importa nada que se haga con eso. Cuando no estás entrando en el vértigo del milagro, en el vértigo de la entrega total, ahí le estás limitando a Dios y por eso no ves milagros. Y por eso me atrevo a decir, y no me equivoco, que el Señor no hace cosas grandes contigo porque aún no le has dado todo el corazón. El mundo dice, guarda, acumula, protege, asegura. Y Cristo te dice, entrega, pierde, confía, abandónate. Y esa es la paradoja del reino de los cielos. Lo que guardas se pierde. Qué profundo está esto. Lo que te estás reservando se pierde. Es justamente lo contrario. Y es que el Evangelio, yo lo podría resumir en esta frase, el mundo al revés. Los primeros son los últimos. El que pierde su vida la gana. Y lo que te está reservando, lo estás perdiendo.
Eso que estás atesorando con todo tu corazón. Ese sector de tu vida en el que has dicho, aquí no toca ni Dios. Esto es mío y seguirá siendo mío. Y aquí yo gobierno y aquí yo controlo. Y este es mi lugar seguro. Eso se está echando a perder. Eso se está pudriendo. Y como habitualmente nos reservamos el gran porcentaje de nuestra vida, el gran porcentaje de tu vida se está pudriendo. Hasta que decides romper con esta lógica absurda y tan mundana y tan pagana de estar reservándote y de estar dándole a Dios solamente la esquina de tu vida, el borde de tu vida, las sobras y los restos, lo que ya no quieres para nada, lo que te importa nada, lo que se haga con eso. Si lo toma, que lo tome. Si lo deja, que lo deje. Que al final no estoy dando una parte que me involucre. Al final mi corazón yo lo tengo seguro donde quiero que esté. Yo sigo siendo yo, con mis criterios, con mis ideas, con mis planes y con mis proyectos. Pues te estás pudriendo, hermano. Y has inhabilitado la obra de Dios. Y estás incapacitando a Dios para que actúe y para que haga sus milagros. Por eso cuando te quedes en silencio ahora vas a pensar qué es lo que estás dando realmente. ¿Y qué es lo que te estás reservando? Y ese lugar tan seguro donde tienes ahí tus cositas. A lo mejor le tienes que poner dinamita a esa puerta y que vuele por los aires. Y que el Señor entre con toda la autoridad y con todo el poder para apoderarse de lo que siempre fue suyo. Pues aquí empieza el milagro. Soltar no es fácil porque tienes miedo a lo que Dios hará. Se te escapa, claro. ¿Qué hará Dios? ¿Cuándo lo hará Dios? ¿Cómo lo hará Dios? Y entonces temblamos ante esa inseguridad. Y el milagro, entonces a Jesús, siguiente punto para tu contemplación, si es que llegas, le ponen en sus manos, le ofrecen a Jesús esos panes y esos peces. Y Jesús tomó, Jesús dio gracias, bendijo, y lo fue repartiendo. Impresionante, eso es para contemplar y también te pierdes aquí. O sea, ¿cómo fue aquello? O sea, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo fue posible que había ahí no sé cuántos canastos y de repente se llenan los canastos y de repente van metiendo la mano, van sacando y eso no va bajando y no va bajando y no va bajando y se multiplica? A varios santos le han pasado cosas así. La olla de la sopa no se acaba. Y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba, y no tiene fondo. Eso sucederá cuando tú y yo nos decidamos a entregarnos por completo. Por completo. Justamente lo que te preocupa, justamente lo que nos inquieta, que es nuestra limitación. No puedo, soy incapaz, no llego a tanto. Porque nos consideramos tú y yo justamente en la reserva, o sea, estamos en el mínimo, y es que si doy un poquito me quedo sin. Justamente eso, cuando des ese poco que a lo que estás tan aferrado, entonces Dios va a empezar a multiplicar. Porque este niño está increíble, porque este niño no dijo, a ver, espérate Andrés, sí, pero no, o sea, sí, pero no te pases, no te excedas, estás exagerando, mira, yo tengo 5 y 2, ¿qué tal si te doy 3 y 1? Jesús lo puede hacer. Si es cierto lo que estás pensando, porque estoy entendiendo que me estás diciendo que si yo te doy, entonces Jesús multiplica. A ver, tengo 5 y 2. Hagamos algo, por si acaso. No vaya a ser que salga mal la jugada y yo me quede sin nada y tú te quedes sin nada y aquí no haya panes y no haya peces y nada. Hagamos algo, yo me quedo con 2 panes y un pez. Y te doy a ti 3 panes y un pez. Y se lo llevas a Jesús. A ver, entiende.
Entiende aquí la lógica de los todos. La lógica de los todos y de las nadas, que es muy de San Juan de la Cruz, por cierto. Para encontrarlo todo, tienes que dejarlo todo. Si quieres encontrar al todo, tienes que dejarlo todo y tenerlo en nada. Así decía él. Un juego de palabras. Pues nada, contempla cómo empiezan a sacar panes y peces de esos canastos. Comen hasta saciarse. El niño, si quieres contemplar en la imagen del niño, cuando Andrés le dije, te lo dije, aquí está tu canasta de panes y aquí está tu canasta de peces. Y come hasta donde ya no puedas más. Y sobraron 12 canastos, dice. De las sobras llenaron 12 canastos. Bueno, pues, como ves, aquí se trata de trasladarse más allá del milagro físico, de wow, qué increíble Jesús lo que hizo, los panes, los peces, la gente comió. Vámonos, porque estas meditaciones y estos momentos de aprender a hacer oración, va a esto. Que le sepas descubrir detrás del pasaje del Evangelio la enseñanza profunda que hay. Y esta es la enseñanza profunda que queda. Más allá del milagro que todos conocen y que aquí está el punto en el que quiero llevar tu atención y en el que quiero poner tu corazón para que ahora en tu silencio medites y sobre todo estés así como muy atento a ver qué te quiere pedir Dios. ¿Qué te está reservando y qué le tienes que entregar? Y cuanto más concreto seas, mejor. Por eso siempre escribe y siempre saca propósitos de tu oración. Es decir, vamos viendo qué es lo que me estoy reservando y qué es lo que tiene que pasar del cajón de reserva al cajón de entregado. Bandeja de salida, hermano. Bandeja de salida. ¿Qué vas a poner ahora? Ahora, en tu bandeja de salida. Para que el Señor lo multiplique. Y evidentemente, si puedes con todo, tienes que entregarlo todo.